Saludos, hoy vamos a hablar de diseño de circuitos lógicos digitales. El objetivo principal es aplicar los conceptos teóricos que hemos visto en un proceso un poco más práctico. Esto lo vamos a hacer mediante un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Se tiene un sistema de caja fuerte el cual se abre si y solo si se activan dos de las tres llaves que conforman el sistema. Usted debe diseñar el circuito digital que gestione la apertura de esta caja. Entonces el ejercicio ya nos da unos datos o cierta información relevante frente a este ejercicio. Primero, que es un sistema de caja fuerte, está manejado por tres llaves y un pestillo o una chapa, y la chapa solamente se va a abrir si se activan dos de esas tres entradas. Solamente dos. Bien, entonces con eso vamos a hacer nuestra definición de entradas y salidas. Al igual que en los procesos de programación de software, cuando se está diseñando circuitos digitales, pues se deben definir las entradas y las salidas como variables, y estas entradas y salidas solamente van a tener dos valores, o 0 o 1. Entonces hay que definir cuándo van a ser 0 y cuándo van a ser 1. Entonces, como entrada tengo tres llaves que son C1, C2 y C3, y van a estar en 0 cuando están desactivadas y en 1 cuando las llaves se han activado. La salida es un pestillo o la chapa pues que llamamos, y va a estar en 0 si va a estar cerrada y en 1 si va a quedar abierta. Bueno, tenemos entonces nuestra tabla de verdad a partir de lo que vimos. Tengo las tres entradas C1, C2 y C3 y la salida P, y pues voy a poner todas las posibles combinaciones. Como tengo tres entradas, recuerden que tengo 2 a la 3 combinaciones, es decir, 8 combinaciones posibles. Pueden estar todas en 0, las dos primeras en 0 y esta en 1, la primera en 0, la segunda en 1 y la tercera en 0, y así sucesivamente como lo ven en la tabla de verdad. Entonces, en el primer caso, las tres están en 0, 3 entradas en 0, 3 entradas inactivas, nuestro pestillo debe estar cerrado. Si hay dos entradas en 0 y una en 1, una sola entrada activa, nuestro pestillo igual va a estar en 0. Ahora, para esta, una entrada desactivada, una entrada activa, otra entrada desactivada. Solo hay una entrada activa, por lo tanto nuestro pestillo sigue en 0. Ahora tenemos una entrada desactivada, una activa y la siguiente también está activa. Dos entradas activas. Si tenemos dos entradas activas, pues nuestra chapa va a estar abierta. Luego tengo una chapa, una llave activa y las dos siguientes desactivadas, por lo tanto va a estar inactiva. Tengo la primera llave activa, la segunda inactiva y la tercera activa. Entonces hay dos entradas activas, por lo tanto nuestra salida va a estar activada. Por último tengo la primera entrada, antes tengo la primera entrada activa, la segunda entrada activa, la tercera entrada desactivada, dos entradas activas. Entonces voy a tener mi salida activa. Ahora, ya ahorita sí, para finalizar, la primera entrada activa, la segunda entrada activa, van dos entradas activas, la tercera entrada activa 3. Recuerden que el problema nos decía que sí y solo sí habían dos entradas activas. Volvamos a verlo. Un sistema de caja fuerte el cual se abre si y solo si se activan dos de las tres llaves. O sea que si hay tres llaves activas, no vamos a tener nuestra chapa activa. ¿Sí? Entonces, a partir de esta tabla de verdad, vamos a ver lo que ustedes consultaron, que son los min términos. Y pues tenemos los siguientes min términos, que están señalados con rojo. Los min términos son los términos que hacen que la ecuación sea igual a 1. Entonces tengo esta entrada es un min término, o esta fila es un min término, esta otra fila es un min término y la penúltima fila es el siguiente min término. Entonces tengo tres min términos y los voy a expresar pues acá
Vamos a ver cómo los expreso. Entonces, para el primer min-término, C1 vale 0, C2 vale 1 y C3 vale 1. Para el segundo min-término, C1 vale 1, C2 vale 0 y C3 vale 1. Para el tercer min-término, C1 vale 1, C2 vale 1 y C3 vale 0. Bien. Tenemos claro, o una de las cosas que debemos ver, es que los min-términos, o que son los términos que dan 1, se expresan o se pueden expresar en una función lógica como los términos que son productos de una AND. Y recuerden que para que una AND dé 1, todos sus términos deben estar en 1. Entonces, en este caso, del primer min-término, C1 está en 0. Y para poder que sea válido dentro del min-término, debería valer 1. O sea que, ¿qué debo hacer con C1? Negarlo. Si C1 vale 0, C1 negado va a valer 1. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con C2. C2 aquí vale 0. Como estoy hablando de un min-término y el min-término hace parte de una AND, debo negarlo. Entonces C2 negado va a valer 1. Y lo mismo va a pasar en el tercer min-término con C3, donde C3 vale 0, pero como debe ser expresado para una AND, debe valer un 1. Entonces C3 debe estar negado. Entonces vamos a ver cómo quedan nuestros min-términos ya expresados de forma algebraica. Entonces tengo C1 que, como les decía, vale 0, pero para que mi AND funcione debe valer 1, entonces C1 negado, AND C2, AND C3. El segundo min-término es C1 normal ya, porque aquí sí vale 1, C2 que vale 0, entonces debo negarlo. C2 negado, AND C3. Y en el tercero, C1, AND C2, AND C3, pero como C3 vale 0, debe ir negado. Y pues principalmente con cualquiera de estos tres min-términos, la función nos va a funcionar, valga la redundancia, o va a dar el resultado que queremos. Entonces, como nos sirve cualquiera, debemos juntar los min-términos mediante una función OR. Entonces, al final tengo la expresión C1 negado, AND C2 negado, AND C2, AND C3, perdón. Todo eso OR C1, AND C2 negado, AND C3, OR C1, AND C2, AND C3 negado. Entonces, esa es nuestra expresión. Y pues aquí la tengo ya expandida. Esa va a ser nuestra expresión. Entonces, a partir de esa expresión podemos crear nosotros nuestro diagrama lógico. El diagrama lógico es el siguiente. Entonces, vean, nuestro primer min-término es C1 negado, AND C2, AND C3. Entonces, requiere una AND de 3 entradas que reciba C1 negado. Entonces, aquí estoy recibiendo C1, lo niego y entra la AND C2, AND C3. Luego, nuestro segundo min-término es C1, AND C2 negado, AND C3. Entonces, veámoslo. C1, AND C2 negado, AND C3. Ya, ahí lo tengo. Y nuestro tercer min-término es C1, C2, C1, AND C2, AND C3 negado. Entonces tengo C1, C2 y C3 que pasa por un negador. Entonces tengo C3 negado y llega una AND. Y vean que el primer min-término, el segundo min-término y el tercer min-término están relacionados entre sí por una operación OR. Entonces, monto una OR de 3 entradas donde voy a recibir el primer min-término, el segundo min-término y el tercer min-término. Y pues de aquí sí produzco la salida. El trabajo que queda ahorita para ustedes es que comprueben si al
implementar este circuito, este diagrama en LogicSim, obtengo lo mismo que obtuve en el problema como tabla de verdad. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Entonces, aquí los dejo. Hasta luego.